Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido despertar, disfrutar de este nuevo día a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. En los días pasados he estado compartiendo acerca de la vida de Noé. 5 aspectos que en lo personal me han impresionado y me han ayudado para crecer en mi vida. Yo espero que podamos cada uno de nosotros descubrir acerca de lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Esta mañana yo quiero compartir un mensaje que se llama Entre la vida y la muerte. 5 aspectos de la vida de Noé, y aunque no vamos a hablar de Noé, yo solamente quiero mencionarlos. Primero, Noé escuchó la voz de Dios. Noé supo escuchar la voz de Dios en el tiempo que él estuvo viviendo. Noé le creyó a Dios, porque una cosa es escuchar y otra cosa es creer. Tercer aspecto, no solamente escuchó, no solamente creyó, sino que también obedeció a la voz de Dios. Punto número 4, él no se desanimó a pesar de las circunstancias. Él no se desanimó. Dios le mandó a predicar, predicó. Le mandó a construir un arca, hizo el arca. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de que la gente no se arrepentía, él siguió predicando y no se desanimó. El quinto lugar es que no perdió a ningún miembro de su familia. Cada uno de los miembros de su familia fueron salvos. Y esta mañana yo quiero compartir a cada uno de las cabezas de hogares la responsabilidad de guardar a tu familia en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a tener este tema entre la vida y la muerte. Y para esto vamos a iniciar con una palabra de oración. Que el Señor bendiga nuestros días, que el Señor bendiga este mensaje y que podamos escuchar la voz de Dios. Amén, hermanos. Señor, esta mañana queremos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos saber qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus propósitos, Señor, cuáles son tus metas, Señor, para este tiempo, cuál es la posición que yo debo de tener como hijo tuyo, cuál es la posición que la iglesia debe de tener en estos tiempos difíciles, donde la gente está angustiada, desesperada, sin ánimo. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a saber, Señor, en qué tiempo estamos viviendo. Trae tu palabra, Señor. Danos la gracia de escuchar tu voz. Danos la gracia, Señor, de escucharte, por favor, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo de poder escuchar la voz tuya en estos tiempos. En estos días he estado pensando cuál es el propósito que Dios tiene para este tiempo, para usted, para mí, para la iglesia. ¿Cuál será el propósito que Él tiene para usted? ¿Cuál es la posición que debemos de tener como personas frente a lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la posición de la iglesia ante esta situación? Sin duda, podemos saber y conocer que Dios es un Dios de propósitos. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo se verá desde el cielo la situación? ¿Cómo se verá desde el cielo? ¿Cómo Dios ve a la tierra? ¿Cómo Dios ve a la humanidad? ¿Cómo Dios ve a la iglesia? Y cómo Dios nos ve como personas, como hijos suyos, como cristianos. ¿Cómo Dios verá esta situación? ¿Saben?
yo me he estado preguntando y he estado tratando de buscar en la Biblia una historia que se parezca a lo que estamos viviendo. Una historia que sea similar. Y encontré, sí, una historia que seguramente ustedes han escuchado una o dos veces. Y esta historia es la rebelión de Coré. No voy a leer el contexto, solamente me voy a ir a donde Dios estaba hablando a Moisés. Sin duda, ustedes saben, el pueblo de Israel nunca estaba contento, nunca estaba feliz, nunca estaba de acuerdo con Dios, con lo que Él les daba, con lo que Él les proveía. El pueblo de Israel siempre fue rebelde y tenían rebelión en su corazón, tenían rebeldía en sus vidas, actuaban con rebeldía, nunca estaban conformes, nunca estaban de acuerdo. Entonces, un día el Señor dice, ok, ustedes no están de acuerdo, y muchas veces Dios tolera y hasta que llega el punto de que no tolera más. A veces Dios nos aguanta, nos soporta, pero llega el punto donde dice no más. Y eso pasó en este punto con el pueblo de Israel, donde el Señor dice no más. Y voy a leer lo que dice Números capítulo 16 y verso 44. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los vivos y los muertos. Se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Qué historia tan terrible la que acabamos de leer. Sin duda, una historia que no trae ánimo. Pero saben, Dios había aguantado al pueblo de Israel. Dios los había soportado, pero llegamos a este punto donde el Señor dice, no más. No los aguanto más, no soporto más. Y a veces pienso, ¿cómo Dios ve a la humanidad? ¿Está soportándonos? ¿Cómo ve al cristianismo? ¿Cómo ve nuestra iglesia? Ha estado soportándonos porque tal vez no cumplimos sus planes, sus propósitos, no obedecemos a este gran mandato de llevar el evangelio, de compartir las buenas nuevas. Hemos vivido un cristianismo muy cómodo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Apártate de la congregación, quítate de en medio de ellos porque yo voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? Se postra sobre sus rostros diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer en este tiempo? ¿Cómo puedo detenerte? El Señor dice, no tolero más. Se la pasan quejando, se la pasan quejando y quejando más. ¿No están de acuerdo conmigo? Entonces Moisés le dice a Aarón, toma el incensario y pon fuego en el altar, porque sabía Moisés que si se ponía fuego se podía detener. Dice, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la muerte ha comenzado. Empezaron a morir, así como vemos en los días de hoy.
Vemos un muerto por acá, escuchamos de otro muerto por allá, de un enfermo por allá. Y tal vez muchos de nosotros nos tocará ver a nuestra familia morir, a nuestro vecino morir. Vemos a pueblos muriendo, vemos a ciudades muriendo. La mortandad ha comenzado. Tal vez en esta historia todos vieron a sus amigos morir, a su familia morir por la rebelión que había en el corazón del pueblo de Israel. Y esa misma rebelión es la que hay en el mundo. Un pueblo rebelde, un mundo rebelde, un mundo que no quiere obedecer ni buscar a Dios, un pueblo que está lejos de lo que Dios quiere para esta humanidad. Dice, entonces Aarón tomó el incensario como Moisés dijo y corrió. ¿Qué hizo? Corrió. Él sabía que estaban muriendo y tenía que hacer algo. Entonces corrió en medio de la congregación y he aquí la mortandad había comenzado. Habían comenzado los muertos y él puso incienso e hizo expiación en el pueblo. Aarón hizo, alguien tenía que hacer algo, alguien tenía que hacer algo para detener la mortandad. ¿Escuchaste? Alguien tenía que hacer algo. Hermano, necesitamos hacer algo. Iglesia, necesitamos hacer algo en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Temor? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Alguien tiene que hacer algo con lo que está sucediendo. Dice el verso 48, y se puso entre los muertos y los vivos. Y se puso entre los muertos y los vivos. Iglesia, nosotros tenemos que ponernos entre los muertos y los vivos. Hermano, tienes que estar entre los muertos y los vivos. Y ahora te voy a decir cómo tenemos que hacerlo. Porque cuando Aarón se puso entre los vivos y los muertos, dice la palabra que cesó la mortandad. Y déjenme decirles algo, cuando estamos entre los vivos y los muertos, entre la vida y la muerte, cambia nuestra forma de ver la vida, cambia. En este momento Moisés y Aarón estaban ya viendo 14,000 muertes. 14,000 muertes había y ellos sabían, tenemos que hacer algo, tenemos que detener la mortandad. Estar entre la vida y la muerte. Seguramente muchos de ustedes han estado entre la vida y la muerte. Tal vez han tenido un accidente. Tal vez han tenido alguna enfermedad y Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Estar entre la vida y la muerte cambia la forma de ver las cosas. Cambia la forma de vivir, cambia la perspectiva de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Cambiamos y somos transformados entre la vida y la muerte. A eso se enfrentaron Moisés y Aarón, viendo al pueblo morir, viendo a sus amigos morir, a su familia morir, y ellos dijeron, tenemos que hacer algo, alguien tiene que hacer algo, y corrieron. ¿Saben cuántos años tenían? Seguramente ya casi 100 años tenían de edad, y tenían que correr, tenían que hacer, tenían que pararse entre la vida y la muerte. Así es que, hermanos, este es un desafío para una iglesia que quiere y desea y anhela hacer la voluntad de Dios. En este tiempo tenemos que pararnos entre la vida y la muerte, cada uno de nosotros,
porque seguramente esto va a cambiar la expectativa, el estilo de vida. Cada uno de los que estamos aquí seguramente escuchamos las noticias, vemos las circunstancias, vemos las situaciones y ya Dios ha empezado a trabajar en nosotros, porque ya cuestionamos, ¿y si muero yo? ¿Y si yo soy el siguiente? ¿Y si yo me infecto? Ponernos entre la vida y la muerte cambia la perspectiva de cada uno de nosotros. Quiero contarles una historia personal en el pasado. Cuando yo tenía más o menos 16 años, mi hermano mayor era el líder de los jóvenes. Era el líder de los jóvenes a la iglesia que nosotros asistíamos. Yo estaba viviendo en rebeldía. Mi hermano líder de jóvenes y yo no quería ir a la reunión de jóvenes. Él me decía, mira, vamos, es que yo soy el líder de jóvenes y los otros chicos me preguntan, pero ¿cómo eres el líder? Y si tu hermano ni siquiera asiste a la iglesia, no se acerca a las reuniones. Mi hermano un día muy triste me dice, acompáñanos por favor, ven con nosotros. Y yo le dije, sí, está bien. Ese día ellos iban a tener una reunión con jóvenes que no eran cristianos. Iban a compartir del evangelio, iban a otro pueblo a compartir las buenas nuevas de salvación. Mi papá tenía una camioneta. Mi hermano le pide la camioneta a mi papá y esta camioneta era de doble cabina. Entonces más o menos fueron como 12, 14 jóvenes que fueron a predicar a este lugar. Entonces viene mi hermano con la camioneta porque yo estaba en la calle y me dice, vamos, y yo me subo a la camioneta. Me subo a la camioneta porque yo iba a acompañarlos a ese pueblo, a esa comunidad. Cuando estamos de camino, él se detiene porque iba a comprar algo en la tienda y yo me bajo. Y yo le digo, no, yo no voy a ir contigo, ustedes vayan solos. Yo me quedo aquí. Y yo recuerdo que vi el rostro de mi hermano, triste, porque yo me había bajado. Yo le había hecho la promesa de que yo iba a acompañarle, de que yo iba a ir con él. Y yo me bajé de la camioneta. Yo estuve en la calle tal vez hasta las 9 de la noche, regresé a mi casa. Cuando escucho la puerta de mi cuarto sonar, muy despacito sonaba. Abro la puerta y era mi hermano. Y me dice, ven. Yo salgo de mi cuarto hacia la calle y veo la camioneta. La camioneta golpeada por todos lados con piedras, todos los vidrios rotos. Y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Nos apedrearon. El pueblo a donde fuimos se levantó y empezó a tirar piedras, pero de todos los que fuimos, ninguno está lastimado. Salió mi papá, vio la camioneta, preguntó a todos, ¿están bien? ¿Están bien? Ni un rasguño. Nadie había sido lastimado, nadie había sido herido. Todos y cada uno habían sido protegidos por Dios. Mi hermano me cuenta que cuando salieron solo escuchaba las piedras sonar en la camioneta. Él caminó como 1 kilómetro y se detuvo. Y dice que enfrente de la camioneta se abrió la Biblia. En este versículo que dice, no temas ni desmayes. Y dice que cuando leyeron este versículo, todos ellos cayeron de rodillas. Se postraron delante de Dios porque habían tenido una experiencia de estar entre la vida y la muerte. Y cada uno de ellos aceptó a Jesús y Dios empezó a trabajar y hacer cambios en la vida de mis hermanos porque iban los dos. Yo vi
una transformación en cada uno de ellos. Yo vi una vida diferente en cada uno de ellos. Cuando él me contó, yo me quedé impresionado y la única cosa fue que dije yo, de lo que me perdí. Yo tenía que ir en esa camioneta. Yo tenía que tener esa experiencia, porque ellos se encontraron con su Dios. Porque ellos se encontraron con Dios. Cuando estuvieron entre la vida y la muerte, se encontraron con su Dios. Y Dios hizo algo en sus vidas. Y Dios les habló por medio de la palabra a cada uno de ellos. Y ellos habían tenido un encuentro con Dios y yo no, porque yo me bajé de la camioneta. Yo solamente me quedé como un espectador cuando ellos disfrutaron de la presencia de Dios, de los cambios que Dios hizo en sus vidas, de su presencia, de su espíritu en sus vidas. Y yo me bajé. Y yo por muchos años estuve arrepentido diciendo, Señor, ¿por qué me bajé? ¿Por qué me bajé? Sin duda, esa experiencia cambió la forma de cristianismo de mis hermanos. Muchos años después, estando en Colombia, me pusieron un cuchillo aquí. Sacaron todo el dinero que estaba en mis bolsillos. 3 hombres negros, uno me puso el cuchillo aquí, otro me detuvo las manos, el otro sacó el dinero. Y allí yo experimenté por primera vez estar entre la vida y la muerte. El hombre me dijo, no salgas de aquí, porque estábamos en el baño, no salgas de aquí, porque si sales hay 3 hombres que te van a matar. 5 minutos tienes que estar ahí y después puedes salir. Esos 5 minutos fueron los 5 minutos más terribles de mi vida. Empecé a sudar, pero también empecé a clamar. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Mi ropa se mojó de sudor, pero había algo dentro de mí que me decía, no te desanimes, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Hermanos, estar entre la vida y la muerte cambia la perspectiva de vida. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Como iglesia, en medio de lo que estamos viviendo, estamos viendo morir a las personas. Necesitamos como iglesia ponernos entre la vida y la muerte. No es posible que regresemos a las iglesias de la misma manera que lo estábamos haciendo. Necesitamos replantear nuestro cristianismo. Necesitamos replantear a la iglesia. La iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios. La iglesia estaba preparada para esta situación. ¿Y qué tal que hubiera sido el arrebatamiento? ¿Qué tal que hubiera sido el arrebatamiento? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos? Y yo creo que para muchos la respuesta es no. No estuvimos preparados para esta situación. Y tal vez si viene el Señor, no estaremos listos. Tenemos que replantear nuestra vida. No es suficiente venir y cantar unos cantos. No es suficiente venir solamente y escuchar un mensaje domingo tras domingo y pensar que ya hicimos algo, y pensar que somos buenos cristianos, y pensar que hemos cumplido con Dios. Necesitamos replantearnos, porque no podemos regresar a las iglesias con nuestra misma actitud de sueño, de flojera, de desánimo, de crítica. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, y yo pido en el nombre del Señor que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros
cambiemos porque estamos entre la vida y la muerte, y que Dios nos lleve a cambio en medio de esta situación. Hace unos días me preguntaron, ¿tú qué piensas de lo que estamos viviendo? Y yo les dije, yo creo que era algo que necesitábamos. Esta situación, yo creo que era algo que el mundo necesitaba para voltear los ojos a nuestro Dios. Yo creo que era algo que necesitábamos para sacudir a la iglesia, para sacudir al cristianismo. En estos días, últimos meses, Dios me ha llevado a muchas iglesias, a compartir en muchas iglesias, a llevar la palabra del Señor a muchas iglesias. He convivido con muchos pastores y lamentablemente me he dado cuenta de muchos pastores tibios, muchos pastores carnales, muchos pastores que están por dinero, muchos por intereses propios, muchos porque piensan que son dueños de la iglesia, familias dueñas de la iglesia, personas que piensan que ellos son los dueños. Pero hoy tenemos que entregar la iglesia al Señor y decir, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios, no es de cada uno de nosotros. He visto estos pastores tibios, seguramente iglesias tibias, pero pastores llenos del Espíritu Santo, iglesias llenas del Espíritu Santo. No podemos volver a las cuatro paredes, no podemos volver a reunirnos de la misma manera que nos hemos reunido por años atrás. Necesitamos dejar de jugar. Ahora vemos que Satanás no está jugando. Su palabra dice que él vino para robar, para matar y para destruir. Y es lo que está pasando, está matando. Y nosotros como iglesia, ¿qué? Ay, pobrecitos de mí, que Dios me cuide, que Dios me proteja, que Dios esté conmigo. ¿Cuál es la posición que debemos de tomar, hermanos? ¿Cuál es la posición que cada uno debemos de tomar en medio de esta situación? Ezequiel capítulo 22 y verso 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está buscando esa iglesia que se ponga entre los vivos y los muertos. El Señor está buscando esa iglesia que haga un vallado para que se detenga. ¿Y quién va a ser esa iglesia, hermano? ¿Seremos usted? ¿Seré yo? Dios está buscando hombres que estén dispuestos a entregar sus vidas. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer si Dios te permite muchos años más? ¿Seguir viviendo como siempre? ¿Buscar el dinero? ¿Buscar la comodidad? Muchos de nosotros tenemos que entender que Dios está buscando y sigue buscando hombres que renuncien a sus sueños por cumplir los sueños de Él. Dios está buscando personas que estén dispuestos a entregar sus vidas a su servicio. Ahora ya nos damos cuenta que el dinero en estos tiempos no sirve de nada. Que nuestra posición social no sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer con tu vida, hermano? Y seguramente, y mi oración es que esta situación nos lleve a cambios, que seamos más entregados a Dios, que busquemos más de Dios, que buscamos más de su presencia, que obedezcamos. El Señor nos está dando una nueva oportunidad para llevar el evangelio al perdido, para llevar el evangelio a aquel que no conoce de Dios. Yo me pregunto,
En estos tiempos, ¿cuántas personas van a morir sin el conocimiento de Dios? ¿Cuántas personas van a morir? Hay un versículo que yo le he leído muchas veces. Y muchas veces no lo he entendido y trato de entenderlo y muchas veces me doy vueltas en la cabeza. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere? Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 13 dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y siempre he estado pensando en este versículo, ¿qué es lo que dice? Que si estoy loco es para Dios. Necesito estar loco para ser para Dios. Y si somos cuerdos, o sea, si estoy consciente, es para mí mismo. Y fíjense lo que sigue diciendo, segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, dice este versículo. Hace un par de días escuché un debate. Estuvieron muchos predicadores hablando acerca de este versículo, hablando de cómo podemos interpretar, cómo podemos aplicar estos versículos a la vida cristiana. Necesitamos estar locos. ¿Cómo puede entrar esa locura? ¿Cómo puedo ser loco para el Señor? Y la segunda es, ¿cómo el amor de Cristo nos constriñe? Estuvieron debatiendo, diciendo y hablando de argumentos y acerca de control. Pero hubo un hombre, por cierto, uno de mis predicadores favoritos, Bill Wilson. Bill Wilson es un pastor de niños, es un fundador de iglesias de niños. Tiene una iglesia en Nueva York de más de 10,000 niños. Y él no hablaba. Todos argumentaban, todos hablaban, pero él no hablaba. Hasta que al final, ya cuando casi les estaban despidiendo, ya cuando casi terminaba, él se levantó y dijo: yo quiero dar una explicación. Cuando él se levantó, tenía dos cosas como estas. Y él dijo: les voy a explicar qué es que el amor de Cristo nos constriñe. Y él empezó a decir: esta es una fuente de energía, es una fuente de poder. Somos nosotros. Y vamos a pensar que detrás de esta conexión hay un foco. Para que encienda el foco, necesitamos conectarle. Vamos a pensar que esta conexión al final tiene un motor, un ventilador. Necesitamos conectarlo para que empiece a girar el motor. Y sabemos que la fuente de cada cristiano es Dios y su Espíritu Santo. Conocemos mucho de Dios. ¿Quién es Dios? Los aspectos de Dios. Conocemos el carácter de Dios. Conocemos el amor de Dios. Conocemos quién es Dios, qué es lo que hizo por la humanidad. Conocemos su creación, conocemos todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Conocemos su plan maravilloso de salvación y muchos de nosotros solo le conocemos. Pero hay algo que no tenemos. ¿Ese foco enciende si yo lo pongo así? No. ¿El ventilador empieza a girar si lo pongo así?
Si lo pongo lo más cerca posible, empieza a girar. No. Y muchos de nosotros hemos pensado que estamos cerca de Dios. Para que el foco encienda necesita estar conectado. Para que el ventilador empiece a girar necesita estar conectado. ¿Y saben qué, hermanos? Muchos de nosotros conocemos de Dios, de los planes de Dios, de lo que Él quiere hacer por la humanidad, pero no estamos conectados. Estamos muy cerca del tomacorrientes. Estamos muy cercas, pero no estamos conectados. Por eso es que el amor de Dios no nos constriña, no nos controla. Por eso no somos controlados por Dios. Por eso muchos de nosotros no entregamos nuestra vida a Dios. ¿Saben? Cuando el foco está conectado, Él no piensa, ¿será que voy a dar a luz? ¿Será que voy a dar luz? Voy a pensarlo. Si puedo producir luz. No. Simplemente se conecta y produce luz. Cuando el ventilador está ahí, simplemente se conecta y empieza a girar. No se cuestiona, ¿lo haré o no lo haré? ¿Me estará llamando o no me estará llamando? Muchos de nosotros, hermanos, necesitamos conectarnos. Estamos desconectados de Dios en este tiempo. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Alguien me preguntaba, ¿y dónde está Dios en este tiempo? Y yo le decía, Dios está trabajando. Dios está trabajando en la vida del pecador, en la vida del adúltero, en la vida del mentiroso, en la vida del que engaña. Dios está dando oportunidades, nuevas oportunidades. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y nos está dando una nueva oportunidad. Cambiemos, hermano, el formato de la iglesia. Entreguémonos con todo nuestro corazón. Entendamos que estamos entre la vida y la muerte. Y entendamos que nosotros somos los llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Hacer luz en medio de las tinieblas. Isaías capítulo 60 y verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Las naciones están en tinieblas. La tierra está en oscuridad. Mucho temor. Muchas tristezas, mucho llanto. Pero el Señor dice, en medio de la oscuridad que el mundo está viviendo, levántate, levántate y resplandece. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que tú como cristiano te levantes y empieces a alumbrar en medio de la oscuridad. Necesitamos ponernos en la brecha entre los vivos y la muerte. ¿Qué vamos a hacer como iglesia, hermanos? ¿Qué vas a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro Dios. Estar conectados con nuestro Dios. Si estamos desconectados, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pero si estamos conectados, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a hacer alegría en medio
de las tristezas. Así es que, hermano, la palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros es: levantémonos en el nombre del Señor, conectémonos en el nombre del Señor con Él y empecemos a brillar, empecemos a levantarnos. No más tristeza, que la iglesia tenga la actitud de lucha, que la iglesia tenga la actitud de: nosotros somos la solución, nosotros somos quien podemos traer luz en medio de las tinieblas. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo espero que cada uno de nosotros seamos retados a cambios. Porque Dios nos está dando una nueva oportunidad de ser cambiados y transformados. Nos está dando una nueva oportunidad para que cambiemos nuestra forma de ver el cristianismo, de ver la iglesia, de ver a la humanidad que se pierde con Cristo. ¿Cuál va a ser tu posición de aquí en adelante, hermano? Levantémonos. ¿Saben? En el cielo no hay coronavirus. Aquí en la tierra es donde está. Y aquí en la tierra es donde están los hijos de Dios. Así es que, hermano, esta mañana te reto. Conectémonos con Dios. Conectémonos, busquemos esa conexión. Busquemos esa conexión para poder brillar, para poder girar, para poder caminar, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Oremos. Señor, esta mañana, gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de cada cristiano. Muchos cristianos confundidos, muchos cristianos sin esperanza aún. Pero ayúdanos, Señor, a recordar en quién hemos creído. Ayúdanos a recordar que tu amor es más grande y que aún si estamos en medio de las dificultades, en medio de pruebas, tú estás ahí en medio de nosotros. Esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, porque me reta a hacer luz en medio de las tinieblas. Me retas a ponerme entre los vivos y los muertos, porque tú estás buscando quien haga vallado, quien se ponga en medio entre los vivos y los muertos. Y el versículo que leemos dice que no lo halló. No había quien se pusiera entre los vivos y los muertos. Permítenos y danos la gracia que nosotros como iglesia hagamos ese vallado, detengamos la mortandad, detengamos la situación en la que estamos viviendo. Permíteme a mí, Señor, ser ese vallado. Permite a la iglesia ser ese vallado. A cada uno de los que están escuchando, ser ese vallado. Ayúdanos, por favor, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a conectarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes.